MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Te aprecio muchísimo, como todos los lunes, Luis Ernesto Derbez, que nos tomes esta llamada telefónica, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, ex canciller en este país. Qué gustazo escucharte, buen día. Muy buenos días, Luis, muy buenos días a tu auditorio. Mira, esa es una gran pregunta, sí, porque uno diría, ¿cuál es la ventaja para el gobierno de México el día de hoy de contratar, porque esa es la palabra correcta, contratar a médicos y enfermeras cubanos para que vengan a ayudar y apoyar en las labores de emergencia de la pandemia del COVID-19 en nuestro país? Y la verdad es que hay una pregunta aquí muy interesante. Si México no está desarrollando una política exterior, y no lo está haciendo, que verdaderamente trate de crear este tipo de estructuras regionales, de respaldo mutuo, etcétera, ¿por qué estamos entonces erogando más o menos 130 a 140 millones de pesos? Es importante decirlo, está el gobierno de México pagando, erogando 130 a 140 millones de pesos en este momento para tratar de apoyar a esta pandemia y a la gente que traen de Cuba. Corrígeme si me equivoco, Luis Ernesto, perdón la interrupción, pero es que además está en dólares, ¿no? O sea, el pago es en dólares. Son 6.2 millones de dólares, o sea, dependiendo también del tipo de cambio, así nos irá. Sí, pero son 130, 140 millones, porque yo creo que es importante que el número suene, Luis, porque 6.2 millones de dólares, pues para ti, para mí, puede que suene, mucha gente suena 6.2, pero aquí son 130 millones. Para poner los ahorros que el presidente está hablando cuando quiere cerrar ciertas organizaciones, son 300 millones, es la mitad, ¿sí? Entonces estamos gastando un dineral, Luis, en esta cosa. Pero no es solamente eso, es bien ofensivo, ¿sabes? Cuando tú eres un médico mexicano, cuando tú eres una enfermera mexicana, que ha estado batallando en la línea de frente, estás arriesgando tu vida, no te entregan los insumos adecuados, no tienes ni los anteojos necesarios, no tienes las caretas suficientes, no tienes la ropa. No sé si viste unas fotografías que salieron del tipo de batas que les estaban dando, que eran de plástico. ¿Sí? Eran como para bajar de peso, ¿no? De esas que le ponen a las gentes cuando quieren bajar de peso. Pues eran de esas batas, decían de broma, que no dejaban nada a la imaginación, porque eran como de papel prácticamente, transparentes, chafas a más no poder. Claro, y cuando estás viendo esto dices, bueno, ¿cuál es el sentido, a menos que haya un sentido de política exterior? Pues no hay sentido de política exterior, porque Cuba hizo lo mismo y también contrató a sus médicos y a sus enfermeras para que fueran a Italia, que por cierto Italia finalmente los devolvió porque no tenían las calificaciones para responder a lo que es la emergencia en una sala de urgencias de un hospital. Es decir, necesitas gente especializada, necesitas gente que entienda cómo se debe intubar a un enfermo, necesitas gente que sepa de qué manera se puede atender en una sala de emergencia a 4 o 5 personas simultáneamente, todas ellas en condiciones prácticamente de pérdida de vidas si no los atiendes adecuadamente. Cuando vemos toda esta combinación, pues no te extraña lo que está pasando, este mensaje que sacan todas las asociaciones de médicos diciendo, oiga señor, aquí estamos nosotros, aquí estábamos y necesitamos insumos, tenemos la capacidad, hay gente que se puede capacitar aquí en el país y usted está trayendo médicos que no tienen la capacitación, enfermeras que no tienen la capacitación para atender a este tipo de enfermo. Señor, está usted no solamente desperdiciando el dinero, nos está ofendiendo y está creando usted condiciones bajo las cuales pone en riesgo la vida de los enfermos en los hospitales, porque enfermos puestos en manos de estos médicos y de estos enfermeros van a padecer muerte casi segura, porque Luis, la mayor cantidad de muertes que se está dando en nuestro país, en las salas de emergencia, se debe a que no tenemos suficiente gente, porque no hay gente capacitada para atender a los enfermos. Entonces, esto que ya se vio en Estados Unidos, que ya se vio que ocurre en Italia, lo estamos trayendo a México. Estamos trayendo gente sin capacitación para que trate de atender, simplemente por decir que trajiste más médicos y más enfermeras. Ahora, no solamente ese es un problema, Luis, el problema es de largo plazo. Si tú no capacitas a médicos y a enfermeros mexicanos, dentro de poco va a venir la segunda oleada, ¿no? Vamos a suponer que, como dice el señor López-Gatell cada semana, ya efectivamente
en el pico, pero ya ves que vamos a suponer en el pico, decir que bajar esto con las confinamiento, va a venir una segunda oleada, no tan fuerte como la primera, pero va a requerir gente especializada otra vez en los hospitales. Si tú no capacitas a tu gente para que tengamos aquí en México los médicos y los enfermeros para esta segunda oleada, cuando se vayan los cubanos quedarías otra vez sin suficiente personal en los hospitales. Es decir, o te estás comprometiendo de largo plazo a tener estos señores aquí durante, no sé, los próximos 12 o 18 meses que pueda durar esto, o en su defecto sería mucho mejor uso de tu dinero, capacitar a mexicanos, a médicos y a enfermeros mexicanos, para que pudieran seguir continuando estas labores en el futuro. Y déjame darte un tercer punto que a mí me parece importantísimo, Luis. Este es el problema que yo le veo a este gobierno, que nunca ve hacia adelante. Lo más importante ahorita, además de lo que estamos haciendo, es empezar a pensar, cuando salgan las vacunas, ¿tenemos o no acceso a ellas? El presidente de la República puede dar discursos, puede llegar y decirles al G20 y a todo mundo que es importante que haya amor y paz en el mundo y que se distribuyan adecuadamente las vacunas, pero la realidad es otra. La realidad es que los laboratorios que están desarrollando estas vacunas, cuando descubran aquella que verdaderamente ataque la enfermedad, van a tener clientes inmediatos. ¿Sabes quiénes? Los que les han puesto dinero para que efectivamente funcione. México le metió una pequeña cantidad a un dinero que se puso en Europa para tratar de apoyar el desarrollo de vacuna, pero lo que debería estar haciendo el gobierno de México es llegando con laboratorios que sabemos que están trabajando en esto y darles aportaciones fuertes, no sé, Luis, estos 6.2 millones de dólares, por dar un ejemplo. Sí, claro. Y decirles, aquí está el dinero y les voy a traer otros 10 millones más porque lo que quiero es ser de los primeros en la cola para que cuando usted descubra la vacuna, yo sea de los países que de inmediato tiene acceso a ella. Porque finalmente este es un mundo de mercados y es un mundo en el cual el que haya puesto dinero e inversión en el descubrimiento de la vacuna en laboratorios que lo estén llevando a cabo es el que va a tener acceso primero a las vacunas. Pensar estas cosas, Luis, es algo que nuestro gobierno debería estar haciendo, que debe estar planteando seriamente en una estrategia, uno, de apoyo a su población, dos, de política exterior, porque finalmente vas a ir a hablar con laboratorios en países europeos o Estados Unidos y con ellos te vas a poner en relación con los gobiernos de esas naciones. ¿Deberíamos estarlo haciendo, Luis? Sí. ¿Estamos haciéndolo? No. Estamos todavía jugando a un juego mediático, Luis, me enoja, en verdad. Es que es totalmente más importante sacarlo en los periódicos y decir que traje bultos, personas, perdón por ofender a los cubanos, pero en este momento eso es lo que van a hacer en los hospitales. ¿Qué es lo que están reportando los médicos que están haciendo? Que no te están capacitados, que los regresan, que además les pagan más dinero de lo que le pagan a los médicos mexicanos, claro, que los tienen en mejores condiciones porque están en hoteles, en el Emporio, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. No la pasan mal, pues. Y los médicos mexicanos están en friega todos los días, muriendo, porque se están muriendo, dando la batalla contra el COVID. Entonces, pues ¿para qué? Digo que esos 6 millones de dólares funcionarían muchísimo, o esos 130, 140 millones de pesos funcionarían muchísimo para cualquier otra cosa que para pagarle al régimen de Castro. Pues sí, pero mira, además de eso, como te dije al principio, ni siquiera te lo van a reconocer porque finalmente el régimen de Castro lo que está haciendo es está entregando gente, y esto es realmente hablar de esclavitud, ¿ok? Sí, claro. Porque lo que está haciendo es vender a sus médicos y a los enfermeros. Tú sabes que el dinero no se lo pagan a los médicos y a los enfermeros, se lo dan directo al gobierno de Cuba, sí, y ellos le pagan a su vez en su propia moneda, en condiciones irrisorias, el correspondiente, me imagino, a la familia de la persona que se quedó allá. Entonces, yo sí te puedo decir, porque yo una vez platiqué con estos médicos cuando estaban en Venezuela, y les preguntaba yo, y me decían, mire, las condiciones de vida aquí son espantosas para nosotros, porque prácticamente no podemos salir a ningún lado, estamos trabajando todo el día, y el pago se lo entregan al gobierno cubano, allá en La Habana, y a mí me tienen aquí 2 años, y después me van a mandar, y estoy separado de mi familia durante 2 años, ¿no? Entonces, sí es cierto que tienen buenas condiciones, como tú estás diciéndolo, Luis, pero piénsalo desde la perspectiva de estas gentes, fueron enviados, no vienen voluntarios, y van a estar aquí, y van a estar, no sé, 3 meses, 4 meses, arriesgando su vida, entre paréntesis,
porque pues lo que les van a dar de material para protegerse es prácticamente equivalente al que tienen los médicos mexicanos. Bueno. Hay riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo y qué tema lo estaremos tocando y no quitaremos por ahí el dedo del renglón? Luis Ernesto Derbez, siempre es un gustazo. Coraje, Luis, porque da claro coraje. que sí. No, y porque además justicia para nuestros médicos también. Gracias, Luis Ernesto. Hasta luego. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.